dialogaremos sobre la revisión no sistemática de la literatura titulada Ácido ascórbico en el paciente séptico, amigo o enemigo. Lo primero que debemos mencionar es que la vitamina C es un nutriente hidrosoluble esencial. Además, posee efectos inmunomoduladores y antiinflamatorios. Y precisamente por esos efectos antioxidantes se ha propuesto como una intervención terapéutica en algunos procesos que son mediados por radicales libres, por ejemplo la sepsis. Esto se remonta al año 2017, cuando se publica el estudio pionero por parte de Paul Marik, un estudio pionero sobre la utilización de vitamina C en el contexto de la sepsis en compañía de tiamina e hidrocortisona. A partir de ello, debido a la sustancial reducción de la mortalidad que el mismo refiere, empieza a incrementarse el interés en los potenciales terapéuticos de este micronutriente. Precisamente a partir de esta premisa tan polémica, realizamos una revisión no sistemática para poder dar una descripción sobre el uso de vitamina C en pacientes sépticos críticamente enfermos. Nuestro objetivo fue sintetizar la evidencia disponible sobre este tema. Para ello, realizamos una búsqueda de revisiones sistemáticas, narrativas, metaanálisis, capítulos de libros y estudios clínicos aleatorizados, al igual que estudios de otra naturaleza, como lo son retrospectivos o prospectivos observacionales. Empleamos las bases de datos PubMed, Lilacs y ScienceDirect desde el año 1968 hasta el 2023 y elegimos publicaciones con resúmenes en inglés, francés, portugués, alemán, español o danés. Posteriormente, los artículos fueron revisados por un comité de evaluación constituido por todos los autores y fueron considerados como relevantes luego de ser aprobados por 2 o más investigadores. Empleamos los términos MESH, vitamin C and sepsis y encontramos 532 artículos. De ellos seleccionamos aquellos que evaluaron el rol de la vitamina C en el contexto de pacientes críticos diagnosticados con sepsis mayores de 18 años. Finalmente, elegimos 100 artículos para la redacción de este trabajo. La vitamina C, como mencionamos, es un nutriente esencial hidrosoluble. Se sintetiza en algunos animales a partir de la glucosa y tiene la capacidad de poder captar radicales libres a través de la formación de un ascorbilo, y precisamente esto explica su efecto antioxidante. Hay una enzima que es la L-gulono-G-lactona oxidasa que media el último paso para la formación de la vitamina C. A diferencia de algunos animales domésticos, los peces, los reptiles primitivos y la mayor parte de las plantas, el humano carece de la capacidad de sintetizar ascorbato a partir de la glucosa. ¿Por qué? Básicamente porque el ser humano perdió la L-gulono-G-lactona oxidasa luego de la supresión del gen GUL-OX. Es por eso que el humano obtiene la vitamina C a partir de una dieta balanceada. Se sabe que el peso molecular del ácido ascórbico es de 173.13 daltons y la forma natural posee propiedades nutricionales como isómero. A su vez, la absorción de este micronutriente es factible gracias a transportadores SBCT1 y SBCT2 que se encuentran localizados a nivel del enterocito. Además, la absorción enteral representa entre el 80 al 90% de la totalidad. Los valores normales de este micronutriente oscilan entre 23 a 114 milimoles por litro. Cuando tenemos niveles inferiores a 11.3 milimoles por litro, podemos hablar de cifras compatibles con una hipovitaminosis, y cuando tenemos valores por debajo de 23 milimoles por litro, estos son compatibles con un riesgo moderado de hipovitaminosis. A su vez, sabemos que el 40% de los pacientes sépticos van a tener valores que son compatibles con escorbuto. Es sabido que la vitamina C se almacena a nivel intracelular, predominantemente en células como los leucocitos. Además, sirve como cofactor de la dopamina beta hidroxilasa, que contiene cobre y facilita la síntesis de dopamina a través del reciclaje del cofactor enzimático BH4, y precisamente esta reacción cataliza la formación de aminas vasoactivas como lo son la noradrenalina y la adrenalina.
También sabemos que participa en la transcripción de genes que son importantes para regular la angiogénesis y la proliferación celular. En pantalla podemos ver los canales de transporte de vitamina C que habíamos mencionado hace un momento. La vitamina C puede encontrarse reducida u oxidada y sirve como un donante de electrones, ya que suministra equivalentes reductores que sirven como cofactores o inhibidores de los radicales. También sabemos que durante su acción antioxidante va a sufrir 2 oxidaciones consecutivas de un electrón y esto produce un radical ascorbilo que va a ser un intermediario en una primera fase y luego vamos a producir un ácido dehidroascórbico que va a servir como puente en la segunda reacción. La vitamina C en este orden de ideas tiene varias funciones, como la modulación del tono vascular, la regulación de la función de la barrera endotelial, la ayuda en la síntesis de neurotransmisores y la ayuda a la regulación de la expresión genética. Precisamente por ello existe una plausibilidad biológica sobre su utilización en pacientes sépticos. Y el concepto de sepsis ha evolucionado a lo largo del tiempo. La comprensión ha aumentado desde las descripciones hipocráticas sobre el efecto que tiene la supuración en esta respuesta inflamatoria hasta el entendimiento de las interleuquinas y el rol de los radicales libres. En este orden de ideas, a lo largo de la historia han surgido múltiples definiciones. En 1992, Bonn planteaba la teoría del caos, proponiendo que existen diversas interacciones entre las respuestas proinflamatorias y antiinflamatorias que condicionan múltiples expresiones patológicas. Se publica en dicho año también el primer consenso internacional de sepsis, que define a esta condición como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en respuesta a una infección. También en este consenso se indica que cuando este proceso se acompaña de una disfunción aguda de un órgano, estamos hablando de una sepsis severa. Además, definen un choque séptico como una sepsis asociada a hipotensión refractaria a los líquidos e hiperlactatemia. En el 2001 no se relega esta definición, sino que se amplían los síntomas y los signos. Y para el año 2016, luego de que se publique el segundo consenso del año 2001, aparece la tercera definición de sepsis, que indica que se trata de una respuesta desregulada del huésped a la infección. En este orden de ideas hay una disfunción orgánica que se va a lograr objetivar a partir de un incremento en la puntuación de SOFA por encima de 2. Es imposible hablar de sepsis sin mencionar un trabajo publicado por Jean-Louis Vincent en el año 2009. El estudio EPIC-2, que involucró a 75 países y 13.796 pacientes, de los cuales el 51% tenían sepsis confirmada. Además, el origen respiratorio fue responsable del 64% de las infecciones y los cultivos fueron positivos en el 70% de los casos. A su vez, el 62% de los aislamientos fueron por microorganismos gram negativos y el 47% por gram positivos. El 19% correspondió a hongos. Sabemos que luego de la infección ocurre una respuesta proinflamatoria y antiinflamatoria, que es mediada por patrones moleculares asociados a los patógenos y por patrones moleculares asociados a daño, que se unen a receptores tipo TOL, NOD, RIG o a receptores de lectina de unión amanosa y depuradores, entre otros. Esto desencadena un complejo sistema de señalización intracelular, a su vez conduce a la expresión de genes involucrados en la inflamación, el metabolismo celular y la inmunidad. En este orden de ideas debemos resaltar que los receptores NOD actúan en los inflamosomas. A su vez, se reclutan intermediarios proinflamatorios por la fosforilación de proteínas activadas por mitógenos, que son los MAP, las Janus quinasa o los transductores de señales, y también activadores de la transcripción STAT y, como no, el factor nuclear kappa beta, que también lo vamos a encontrar en la literatura como el NF-κ-beta. Todo esto inicia la expresión de genes de activación temprana y potencian la liberación de citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, el interferón 1, la interleuquina 12, la interleuquina 18, etcétera, etcétera. A su vez,
se liberan quimioquinas para poder reclutar leucocitos y se empiezan a inhibir los componentes de la inmunidad adaptativa. En este orden de ideas, cuando se activan los receptores del sistema inmune innato, se activa el sistema de complemento y se induce la coagulación. Se desarrolla entonces una endoteliopatía séptica que genera trombosis microvascular. Y esa inmunotrombosis, que en un inicio tiene un rol protector porque intenta aislar el patógeno, termina ocasionando hipoperfusión. Además, los neutrófilos exacerban este problema al liberar los famosos NETs, que son trampas extracelulares de neutrófilos. Por otro lado, a nivel de la coagulación, vamos a tener un consumo excesivo de plaquetas y un incremento en los factores de coagulación que se va a deber al daño a nivel endotelial y la liberación de factor tisular, entre otros. Además que disfuncionan los mecanismos anticoagulantes. Debemos destacar que cuando ocurre la endoteliopatía se alteran las uniones estrechas y la función de la caderina E. Además, vamos a tener un compromiso a nivel del glucocálix y esto nos va a desplazar el punto J y va a extravasar los líquidos. Esto se puede entender más a fondo cuando se analiza la ley de Starling modificada. También sabemos que cuando se activa el sistema de complemento ocurre hemólisis que lleva a anemia, disminuye el contenido arterial de oxígeno y por ende va a alterar el aporte de oxígeno. Entonces el organismo va a intentar yugular la respuesta inflamatoria a través de linfocitos T reguladores. Todo esto termina por llevar a que los fagocitos, como los macrófagos, empiecen a adaptar unos fenotipos antiinflamatorios con el objetivo de promover la reparación tisular. Resulta muy interesante que a nivel del sistema nervioso central se activa un reflejo neuroinflamatorio. Y esto se debe a aferencias del nervio vago. A su vez, esto activa el nervio esplénico a nivel del plexo celíaco y estimula la liberación de noradrenalina y acetilcolina. Y esta acetilcolina actúa a nivel de receptores colinérgicos alfa 7 a nivel de los macrófagos y suprime la liberación de citoquinas inflamatorias. Aumenta entonces la apoptosis de los linfocitos TCD4, de los linfocitos B y de las células dendríticas, lo que lleva a inmunosupresión. Es por eso que podemos hablar de que el paciente séptico se encuentra en un estado de inmunosupresión en el contexto de un estado proinflamatorio, obteniendo lo peor de ambas condiciones. También se va a empezar a promover la síntesis excesiva del óxido nítrico a nivel del endotelio, lo que va a llevar a una vasodilatación marcada con una vasoplegia y una hipotensión refractaria. En este contexto, el azul de metileno ha encontrado una utilidad terapéutica. Resulta que la sepsis es una enfermedad heterogénea, no se trata de una condición estereotipada, y esta variabilidad de espectros clínicos termina por condicionar la hipótesis que algunas poblaciones de sépticos podrían beneficiarse según sus características clínicas, paraclínicas e incluso genotípicas, como cuando hablamos del concepto de endotipos, se podrían beneficiar de intervenciones terapéuticas específicas, intervenciones que podrían no tener los mismos efectos en otra población con diagnóstico de sepsis. Vamos a poner un ejemplo, la proteína C recombinante humana. Ha tenido unos efectos muy variopintos en la literatura, en los estudios clínicos iniciales y posteriores, y esto llevó a su descontinuación en el mercado. Pero posiblemente, como indican algunos datos y algunos metaanálisis, podría resultar beneficiosa en mayor medida en pacientes con algunos subtipos de coagulopatía. Todo esto se plantea en algunos estudios, como lo son el Seneca y el trabajo publicado por Cereul sobre fenotipos de seguridad en el año 2022. Sabemos entonces que la vitamina C se ha empleado con resultados positivos en modelos animales experimentales de sepsis. Sabemos también que los radicales que se producen en la sepsis generan daño a nivel de las proteínas celulares
y el ADN. Por lo tanto, en teoría, la vitamina C es el antioxidante humano por excelencia. Puede perder átomos de hidrógeno fácilmente y fisiológicamente participa en la reparación tisular, la inmunomodulación, la captación de elementos oxidativos, la síntesis de péptidos, la síntesis de catecolaminas y también sensibiliza los receptores adrenérgicos a las catecolaminas y es un cofactor para la actividad de la monooxigenasa y la dioxigenasa, que mejoran precisamente la síntesis de aminas vasoactivas. Tenemos conocimiento, como afirma Carl, que hasta el 100% de los sépticos van a tener una disminución en los niveles de vitamina C. De hecho, se conoce gracias a la publicación del año 2017 de Paul Marik que lamentablemente en la actualidad tenemos conciencia de que Paul Marik ha sido juzgado por falta de ética en la investigación y alteración de resultados, puntualmente por este estudio retrospectivo y un posterior trabajo de investigación publicado en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2, que la suplementación intravenosa con vitamina C y tiamina podría asociarse con una menor disfunción orgánica y mortalidad. Paul Marik en dicho trabajo, vuelvo y recalco, fue manipulado. Habló de una mortalidad que se disminuía en más de un 20%. Y si bien esto no se ha podido replicar en los estudios clínicos aleatorizados a gran escala, algunos estudios clínicos aleatorizados más pequeños, algunos estudios observacionales, otros trabajos retrospectivos y algunas revisiones sistemáticas y metaanálisis han tendido a afirmar que la utilización de vitamina C podría asociarse con una disminución en la falla multiorgánica y en la dependencia a vasopresores. En pantalla vemos varios estudios que se han publicado sobre el tema, como el Citrisali, el Vitamins, el Orange, el Axe, el Latex, el Victas, el Lovet, sus años de publicación y los resultados que se obtuvieron, encontrando que en el Lovet la utilización de esta incrementó la mortalidad, mientras que en el Citris Ali hubo una mejoría. En el Orange hubo una mejoría en el tiempo de vasopresores. Por otro lado, podemos apreciar que en general los distintos trabajos publicados hasta el año 2022 no encontraron diferencias relevantes. Todo esto nos lleva a concluir que si bien la suplementación con vitamina C en la sepsis se fundamenta en una plausibilidad fisiopatológica, en algunas bases epistemológicas y en algunos aspectos metodológicos como metaanálisis y revisiones sistemáticas que en mayor o menor medida podrían respaldar su utilización. En el momento no tenemos una evidencia sólida para justificar su uso indiscriminado. Podría servir en algunos fenotipos o subfenotipos, si prefieren quedarse con este término planteado por Jean-Louis Vincent en el año 2024. Podría llegar a ser útil, pero esto solo lo dirá el tiempo. Persisten dudas sobre la eficacia de este tratamiento complementario, por lo tanto es necesario continuar explorando con ensayos clínicos aleatorizados la posibilidad de que genere un impacto real en algunos subgrupos de pacientes. Muchas gracias.